Benny Shaw es uno de esos actores de estirpe netamente británica, que como otros con el correr de los tiempos terminará conquistando Hollywood y su nombre podrá ser asociado a su rostro de manera instantánea. Su último papel, en la serie A Very English Scandal, le valió su primer gran galardón, un Globo de Oro como mejor actor de reparto, y su participación en El regreso de Mary Poppins comenzó a cimentar su popularidad. En esta entrevista exclusiva, el actor nacido en Bedfordshire dialoga sobre su rol como Norman Scott, el amante gay del líder del Partido Liberal Jeremy Thorpe en A Very English Scandal, la serie producida por Sony Pictures Television y la BBC, y que se emitirá el domingo 10 a partir de las 20, 3 episodios de corrido, y desde el 11 de marzo se estrenará un episodio cada lunes a las 22 por AMC. A Very English Scandal es la impactante historia real de Jeremy Thorpe, el primer político británico en ser juzgado por conspiración de asesinato. Situada a finales de la década del 60, la homosexualidad acaba de ser despenalizada, y Thorpe, líder del Partido Liberal y el líder más joven de cualquier partido político británico en 100 años, tiene un secreto que está desesperado por ocultar. Este secreto se ve amenazado por la existencia de su examante, Norman Scott, a quien Thorpe cree poder silenciar de una sola manera. El juicio de Jeremy Thorpe cambió la política para siempre una vez que el público británico descubrió los secretos más oscuros del establishment y los extremos a los que algunos estaban dispuestos a recurrir para mantener sus secretos. La serie es una adaptación del libro de John Preston, A Very English Scandal, Sex, Lies and a Murder Plot at the Art of the Establishment, de Russell T. Davies, Dr. Who, Keras Folk, Cucumber, y dirigida por Stephen Frears, Florence Foster Jenkins, Philomena, Dangerous Liaisons, protagonizada por Hugh Grant como Jeremy Thorpe y Benny Shaw como Norman Scott. ¿Conocías la historia real en la que está basada la miniserie? No, nunca la había escuchado. Yo era muy chico, ni había escuchado hablar de Jeremy Thorpe. No fue una revelación en el sentido de que era todo plausible y algo que ocurre muy seguido hoy en día. No necesariamente la parte del asesinato. Pero el elemento que para mí era delicioso y emocionante era lo ridículo de las cosas que hizo. Y las extrañas y arbitrarias vueltas que tomó el destino con estos dos individuos, muchas veces trágicas. ¿Investigaste por tu cuenta? Leí el libro de John Preston, que es muy detallado en cuanto a todos los enredos y vueltas que dan sus vidas. Y luego me guié más por la intuición y mi entendimiento de cómo era Norman y cómo funcionaba. ¿Qué te atrajo del papel? Para ser honesto, es porque realmente me hizo reír, pero en la forma en que la vida real está a menudo llena de cosas absurdas y ridículas. Era el hecho de que era una historia de la vida real con tanta tragedia, pero eso también fue muy divertido de una manera oscura. Me gusta eso. ¿Es difícil interpretar a un personaje de la vida real? No es difícil,
pero sientes la responsabilidad de honrarlo y ser consciente de que realmente le sucedió a este humano que todavía está aquí. Tienes eso en tu mente, seguro, y tienes que tratarlo con un grado de sensibilidad y no juzgarlo. Fue tan juzgado por todos, por la prensa y la gente en ese momento, y yo no quería hacer eso. ¿Conociste a Norman? Sí, siempre es interesante conocer a la persona, y luego es muy interesante ser el responsable de interpretarla. Uno quiere ser tan objetivo como sea posible, y tratar de entender las cosas a través de su perspectiva. ¿Estabas tratando de ver cómo interpretarlo? ¿O se trató más de descubrir su punto de vista, un poco? Como no es alguien que la mayoría de las personas conozca, no me sentí obligado a imitarlo, pero, al mismo tiempo, él tiene una manera muy específica e inusual de hablar que uno quiere capturar porque es bastante extraordinario. Él creó un personaje y un acento que es muy inusual, es de esa época. Conocerlo me ayudó y a la vez no me ayudó, porque creo que él hoy lo ve todo muy diferente. Pero lo hice, más que nada, para tantear cómo es él y cómo ve las cosas. Es un personaje muy querible cuando uno lo conoce, muy encantador, muy gracioso, muy inteligente. ¿Sentiste empatía por él? Definitivamente. Uno no puede evitar sentir simpatía por la manera en la que cuenta la historia. Creo que lo que él ve desde su perspectiva es que el establishment trató de proteger a uno de los suyos, y él fue la víctima. ¿Lo interpretas de esa manera? Yo no creo realmente en víctimas y agresores, no me parece que así sea la vida. Siempre es más complicado. Lo que yo creo es que Jeremy y Norman encontraron su par en el otro. Una parte de la continua obsesión del uno con el otro tenía que ver, a mi criterio, en que eran iguales en algunas maneras y diferentes en otros. ¿Te gusta trabajar con animales? Hay muchos perros y caballos. Me gustan los caballos. Es bastante difícil actuar con perros, porque ellos no actúan y nunca hacen lo mismo dos veces. El perro que me dieron, hubo un momento extraño cuando Norman se sentía triste y ella comenzó a lamerme. ¿Cómo fue actuar escenas de amor pasionales con Hugh Grant? Lo interesante es que la parte de la Fire en el guión de Russell T. Davies es bastante breve. Hay décadas y décadas de historias para cubrir, así que está bastante comprimido. Pero Hugh estuvo genial, muy gracioso, comprometido, detallista e inteligente. Russell la escribió como una comedia negra. No es que no haya elementos terribles y trágicos, pero avanza como una especie de comedia extraña. ¿Crees que es importante que Russell haya escrito el guión y vos actúes en este proyecto para que haya personas gay en el corazón del show y sea más fácil encontrar lo gracioso?
Yo hablo de comedia negra, eso no quiere decir que sea una parodia o un menosprecio. Simplemente se trata de encontrar lo absurdo en la vida. Es ridículo simplemente en la manera en la que la vida lo es a veces. Nada de lo que escribió Russell está intensificado ni es fantasía. Creo que la vida, incluso cuando es horrible, tiene un elemento divertido. ¿Crees que si Jeremy y Norman se conocieran hoy las cosas hubieran sido diferentes? No lo sé. Ciertamente, en la primera parte de la historia, ambos personajes no pueden ser honestos acerca de su sexualidad y Jeremy nunca lo fue, ni podría serlo. Pero no sé si eso es lo único que está sucediendo para estas dos personas. Creo que hay otras complicaciones en su carácter. Norman le ha dado a su actuación su sello de aprobación. Dan le mostró algunas de nuestras imágenes. Se relacionó con él y dijo, sí, podría haber sido él. Pero ya estoy resignado al hecho de que no estará satisfecho porque no estoy seguro de que sea el tipo de persona que podría haber sido. ¿Cómo crees que el resto del mundo reaccionará ante algo que es muy británico? Por un lado, es muy específicamente británico o inglés, pero por otro, está explorando políticos corruptos, las relaciones entre un político y otra persona de un estrato de clase más bajo. Estos son universales. Creo que se traducirá bien. También creo que es una especie de historia de amor distorsionada. Toda la emoción y la energía que podría haber entrado en la relación se dirigen a la deformación mutua, o al tratar de volver a la otra obsesivamente. Y eso también es muy universal. ¿Cómo te hace sentir acerca de los políticos? Estoy tan frustrado por la política como la siguiente persona. Pero al mismo tiempo, creo que no es útil ser escéptico. Obtienes la política que te mereces. Creo que no es útil dar paso a la inutilidad, el escepticismo y la desesperación por estas cosas. Y sí creo que algunos políticos están genuinamente motivados por el deseo de mejorar las cosas. Creo que todavía hay personas así. Es una buena historia para esta era de acoso y vergüenza en las redes sociales. ¿Te refieres a la velocidad a la que las personas son juzgadas? Sí, es algo importante en la vida de las personas en este momento, la velocidad a la que puedes encontrarte en una discusión o te están atacando porque dijiste algo. Se siente relevante en ese sentido. Siga leyendo a Very English Scandal. Hugh Grant en el centro de la polémica Free Solo. Historia de una obsesión y de una hazaña al borde de la muerte.